Añese el programa Jóvenes Embajadores Rupivem, un programa de intercambio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ofrece capacitaciones y te da las herramientas necesarias para comenzar un proyecto comunitario. Para postular, tenés que dar con una problemática social en tu comunidad y plantear una manera de combatirla. Monse, ojeyacuá guaraní, doye purugua subeja, catoputa oñamiendú, baererejepa, umi conceptos erróneos, oyereco bashuwi, y comenzó a cuestionarse un montón de cosas. ¿Por qué se relaciona el guaraní con personas del campo, pobres y analfabetas? ¿Por qué hay esa barrera? ¿Por qué el castellano en espacios formales y de modernidad y el guaraní en espacios informales y rurales? ¿Por qué sus hablantes son mayormente personas adultas y ancianas? ¿Por qué los jóvenes la comprenden pero no la hablan? ¿Por qué los niños y niñas ya ni siquiera la comprenden? Entonces, sus hablantes están muriendo. ¿Está el guaraní en peligro de desaparecer? ¿Por qué cuando se habla de reivindicar su uso, el fundamento siempre es su dulzura? ¿Por qué no se habla de lo que conlleva la muerte de una lengua? Y se da cuenta de que las prohibiciones y persecuciones hacia la lengua guaraní y las demás lenguas indígenas llegan con la colonización y de que la idea de que el castellano era sinónimo de progreso, de que lo indígena era retroceso, se implementa desde ese entonces y claro, se va consolidando con el tiempo, con gobiernos que también se encargaron de desplazar, discriminar y perseguir al guaraní. Una lengua muere con su último hablante y muere también una manera de ver el mundo. Muere todo el conocimiento que hizo brotar y envolvía esa lengua. Y todas las personas somos responsables de la desaparición de las lenguas a través de nuestras acciones, porque las lenguas viven a través de nosotros y nosotras. Ojaíba Ecue Boejara Miguel Ángel Verón. Ni eni kondo ikobe y yehewi. Do yeheshai chupeo guatara moikobo perupi tena iyagbura mojina ha eñorei. Haeo ikobeta pisha putu'u, corazón ha yurupe. Ubipora hina jogate.